Episodio 1. Raíces del viento. Flora y fauna patagónica desde Ushuaia. Hoy viajamos al extremo sur del continente, donde el viento dibuja paisajes y la tierra revela su riqueza en cada rincón. En este primer episodio vamos a conversar con Néstor Lencina, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, nacido en Ushuaia, isla de Tierra del Fuego de la República Argentina, que nos invita a descubrir la flora y fauna de la Patagonia desde su mirada profunda y sensible. Árboles que resisten el frío, aves que sobrevuelan la inmensidad y memorias que se entrelazan con el territorio. Bienvenidos, esto es Latitud Sur, donde cada voz nos acerca a lo que somos. Muy bien, damos entonces la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, Néstor Lencina, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, nacido en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Gracias por darnos este ratito, Néstor. Contanos, ¿qué caracteriza la flora fueguina? ¿Qué diferencias podríamos establecer con la flora de otras regiones de Argentina? ¿Qué tal? Gracias, Oscar. Bueno, la flora fueguina es bastante similar al resto de la Patagonia. Por un lado tenemos los bosques australes, que se caracteriza por, en toda Sudamérica, tener una familia propia llamada Notofagáceas, de la cual hay un único género que es el Notofagus, que es muy característico de toda la zona andina. Después tenemos hacia lo que es oriente o la costa atlántica, ya zonas más esteparias, al norte de nuestra isla y también el resto de la Patagonia, hacia también el este, donde se encuentra ya más vegetación de estrato inferior, lo que son más gramíneas, es muy similar al resto del país en ese sentido. ¿Cuáles son las especies que fueron traídas de otras regiones y que han logrado adaptarse al entorno de la isla, Néstor? Bueno, como sabemos, al ser un clima más frío y con viento, no todas se pueden adaptar. Vos me preguntabas antes sobre las diferencias, tiene que ver mucho más con el frío y la cantidad de luz en invierno. También en verano, por supuesto, que es mayor. Uh-huh. Las que se han adaptado, por ejemplo, han sido el trigo, o también algunas coníferas como los pinos o el abeto de Douglas. Principalmente en Ushuaia se ve mucho, muy cultivado, muy sembrado, plantado el abeto de Douglas, que se propaga naturalmente, ya que emite sus conos, que van dejando todas sus semillas dispersas y crece solo, es nativo, ya prácticamente es una flora espontánea. ¿Hay alguna relación que se pueda establecer, según tu opinión, entre flora e identidad en Tierra del Fuego? Dicen que el que come calafate vuelve al sur. Es como una leyenda que se repite en muchos otros lugares también, pero que la gente la tenga como algo muy definido. Quizá les gusta mucho lo que es el cané, lo que se relaciona con la cultura mapuche, que no es propia de la isla, pero es lo más cercano que se entiende, ¿no? Porque recordemos que la sociedad fueguina es una población enclavada, digamos, extraída, no tiene una cultura como otras provincias más antiguas del país, y quizás se define más por lo que es el paisaje que por especies en particular. Quizá sí les gusta más la parte de lo que es los bosques o los paisajes en general, y que son muy similares a lo que uno diría, Ushuaia se parece a Bariloche, pero no tanto con especies en particular. Tenemos nuestra flora provincial, la campanilla, que es una flor pequeña, con formita de campana, que es una monocotiledonia. Es de las pocas cosas que se conoce, que por ahí la gente puede tener más conocimiento por una cuestión, también por el turismo. Uh-huh. Es interesante pensar cómo las plantas pueden definir el paisaje, ¿no? Pero también tenemos animales, los que conviven con ese entorno y lo transforman. Vamos a conversar un ratito acerca de la fauna fueguina
y su vínculo con la identidad del lugar. ¿Qué especies animales son más representativas de la isla de Tierra del Fuego? Bueno, podemos encontrar muchas aves, algunas migratorias, otras no tanto. El pájaro carpintero gigante es el ave provincial, si bien también se lo halla en otros sectores de Sudamérica. Como pasa con la flora, también pasa con la fauna, de que muchas de estas especies se encuentran en otras regiones del país o incluso de Chile. También algunas de ellas migran inclusive desde la Antártida, ¿no? Estamos hablando de aves como pingüinos, estamos hablando también de otros mamíferos del mar, y bueno, etcétera. Hay varias para nombrar. ¿Hay alguna que te parezca especialmente emblemática o que uno pueda decir nos conecta con el paisaje de Ushuaia? La que yo creo que es mucho más emblemática de Ushuaia por la historia de los barcos, porque es una ciudad costera, por los indios yaganes que estaban en esas costas, es el Huillín, o también le llaman nutria de río, gato de río, que habita las costas de lo que es todo lo que es el canal de Beagle, pero también se halla en otros lugares. Uh-huh. ¿Qué tipo de hábitats predominan en la región y cómo se relacionan con la fauna local? Bueno, como te decía, hay una parte quizás más esteparia o más llana, lo que es al norte, donde habitan los guanacos. Luego la parte de los bosques, donde se pueden ver más aves, y también se habita el zorro colorado. A la parte de las costas también se ven muchas más aves. Hay una diferencia, por ejemplo, entre la costa atlántica y la costa del canal de Beagle. Son biomas completamente diferentes. Luego lo que es Península Mitre, tenemos un parque provincial y por supuesto el Parque Nacional Tierra del Fuego hacia el oeste, lo que es la Pataya. Entonces se ven distintos biomas que dan distintos refugios a los animales, distintos alimentos, etc. ¿Existen especies endémicas o en peligro que merezcan especial atención, Néstor? Sí, como ya te nombraba, el huillín, que aparte no es muy conocido por la población. Luego está el cauquén colorado, que es un ave muy bonita. Tenemos también el cóndor austral, ese sí es mucho más conocido. Como también es conocido el pingüino de penacho amarillo. Ese también, ese sí lo nombran muchísimo en la televisión fueguina, que está en peligro de extinción. Para quienes hemos tenido la suerte de visitar Ushuaia, algo que llama la atención es la gran cantidad de castores que fueron introducidos en la región y que, bueno, repito, existen en gran cantidad. En tu opinión, ¿qué impacto generan en el medio ambiente local y cómo se aborda esta situación desde lo ecológico y territorial? Y acá merece una especial atención porque, si bien fue introducido con fines de utilización de sus pieles, se ha propagado porque ha tenido un clima propicio y no tiene un depredador natural en este lugar. Aparte son muy perspicaces para generar su propio refugio y esconderse. Muy parecido a la nutria, se esconden mucho. Ellos rompen los árboles, los tiran al suelo y desvían ríos o generan pequeñas lagunas. Eso cambia mucho el clima e inunda muchas zonas donde mueren estos árboles nativos. Sin embargo, también son generadores de humedales que captan mucho el carbono. Recordemos que la zona de humedales es solamente en Tierra del Fuego, en el sur. Luego están todo lo que es Siberia, Canadá, y eso también puede ser algo positivo si se lo ve de ese lado. También ha habido otras introducciones como el conejo o incluso el zorro gris. No es el único animal que ha sido introducido. La fauna fueguina nos recuerda que el territorio está vivo. Cada especie, cada adaptación, cada presencia animal nos habla de cómo habitamos el sur y de lo que elegimos cuidar.
Agradecemos la presencia, el que nos haya prestado su voz y su saber a Néstor Lencina, el invitado del día de hoy, ingeniero agrónomo, nacido en la ciudad de Ushuaia, isla de Tierra del Fuego, con quien hemos abordado este tema tan importante que nos convoca hoy. En Tierra del Fuego la naturaleza no solamente es entorno, es memoria viva, resistencia y es lenguaje del sur. Las plantas que desafían el frío, los animales que habitan el viento, los silencios del bosque y la estepa. Todo forma parte de una identidad que se construye en diálogo con el paisaje. Escuchar la flora y fauna fueguina es también escucharnos a nosotros mismos, cómo habitamos, cómo cuidamos, cómo recordamos. Gracias por acompañarnos en este primer viaje. Latitud Sur recién comienza. En el próximo episodio cruzaremos fronteras para encontrarnos con las voces ancestrales del sur de Brasil. Junto a una historiadora argentina residente en la ciudad de Chapecó, del estado de Santa Catarina, exploraremos la historia viva de los pueblos originarios que habitan ese territorio. Gracias por acompañarnos en este primer viaje. Los espero para seguir viajando por las memorias que nos construyen.